Hola a todos, padeleros, y bienvenidos a un capítulo más de Mejora tu Padel. Para todos aquellos que nos estáis viendo a través de Instagram, recordad que tenéis el capítulo completo en YouTube. El canal es Mejora Espacio Tu Padel. Y bueno, ya sabéis que me podéis encontrar en todas las redes sociales en @manumartin83. A Alejandra la podéis encontrar en Alejandra Salazar 9 y bueno, tengo diferentes nombres en cada cuenta. Pero bueno, creo que la conocéis ya más que de sobra. Así que hoy la he engañado para ver si le podemos filmar y grabar su bandeja, sus distintos tipos de bandeja. Bueno, lo primero que nos pedíais en redes sociales era que queríais que hiciera un tutorial de cómo golpear la bandeja, así que nadie mejor que Bandejandra Salazar. Y luego también me hacéis alguna pregunta sobre cómo golpear la pelota de bandeja, si la debemos golpear con los pies en el suelo o si la que tenemos que hacer es bandejeando con la pelota en suspensión, es decir, con salto. Le voy a dejar el turno a Alejandra, ya que tenemos la suerte de que nos va a poder contestar. Y bueno, que nos cuente Alejandra qué opinión tiene sobre esto. Bueno, pues yo creo que para el jugador amateur es muy importante estar bien posicionado con los pies en el suelo. Es verdad que muchas veces somos vagos, el globo nos queda un poquito pasado y como no llegamos a la pelota, pues tendemos a pegar un salto, pero yo creo que tenemos mucha más estabilidad y mucho más control en el golpeo si tenemos bien los pies posicionados en el suelo para poder echar correctamente el peso hacia la pelota. O sea que en resumen, Alejandra, la bandeja en suspensión, el motivo técnico y táctico es tratar de correr menos hacia atrás. Exacto. Luego entonces ya sabéis que no se salta por postureo, se salta por un motivo operativo para necesidad para correr menos metros hacia atrás y volver a la red. Ya sabéis, y tal como os voy a contar ahora en el vídeo, que la bandeja es un golpe de posición, aunque gente como Alejandra lo utilicen como un tiro ofensivo que gana muchísimos puntos. Pues sin más, vamos a pasar a hacer un poco de detalle sobre la bandeja y a ver cuál es la manera correcta de golpearla. La primera parte importante que tiene que tener claro el jugador es que la bandeja es un golpe que sirve para recuperar la red. Entendemos que cuando estamos en la red, la capacidad ofensiva que tenemos es mucho mayor que desde el fondo. Por este motivo, cuando el jugador rival nos tira un globo, no nos interesa golpear fuerte y que la bola genere rebote. A este golpe se le llama bandeja. Voy a desglosar técnicamente los componentes del golpe de bandeja para que todos podáis entender cómo se hace. Vamos a empezar analizando la manera de empuñar la pala. La empuñadura continental es la forma de empuñar más extendida. El motivo es sencillo y es que la utilizamos para volear y para jugadores de iniciación no tienen que estar pendientes de ver qué empuñadura tienen que utilizar para golpear. La empuñadura continental focaliza el punto de contacto ligeramente más abajo y más atrás que la empuñadura que vamos a ver a continuación. La segunda opción de empuñado que os presento es la este de derecha. Normalmente no es la que se suele enseñar en las clases, pero es una empuñadura muy versátil para golpear la pelota ligeramente más arriba y más adelantada. Por contrapartida, el jugador tiene que cambiar la empuñadura cada vez que va a bandejear. El armado tiene mucho que ver en cómo vamos a golpear la pelota de bandeja. Si os fijáis, el brazo de Alejandra está ligeramente flexionado y arma al lado derecho del cuerpo. De esta manera ella recorre una línea muy recta hacia adelante que hace que la pelota no rebote cuando bota en el suelo. No dejéis de poner atención en la mano izquierda. Si os fijáis, rápidamente la lleva adelante para mantener un equilibrio entre la mano izquierda y la mano derecha. Imaginad que sus brazos son las manecillas de un reloj. Las estaría poniendo aproximadamente a las 10:10. Uno de los elementos que más importancia tienen para que la bandeja sea buena es localizar un buen punto de impacto. Si os fijáis, el punto de impacto de Alejandra está a su derecha y la altura de ese punto de impacto normalmente está entre sus hombros y su cabeza. Este sería para la bandeja a pared de fondo. Sin embargo, cuando la bandeja la dirige a la pared lateral como acabáis de ver, el punto de contacto lo localiza mucho más encima del hombro derecho y por encima de la cabeza. El motivo táctico es muy sencillo. Ahora vais a ver en imagen
la imagen de la derecha cómo se ve la zona lateral cuando pego desde el extremo y en la imagen de la izquierda cómo se ve la pared lateral cuando golpeo desde el centro de la pista. Lógicamente desde el centro de la pista la pelota que debo jugar es sobre la pared de fondo porque casi no encontraré la zona lateral, mientras que desde la derecha sí que puedo entrar mucho más sobre zona lateral. Para jugar a pared de fondo, dejad caer la pelota al lado de derecho y golpeadla más bajo que para jugar al lateral, donde debéis golpear encima del hombro y más arriba la pelota. En el siguiente vídeo podéis ver que según voy caminando hacia atrás, parece que la red se hace más alta, llegando a ocultarme prácticamente el campo. Por eso dejarla caer al lado derecho no se debe hacer cuando estoy muy atrás. Es por eso que antes Alejandra hacía el golpe en suspensión. El último componente del golpe es la terminación, es decir, dónde acaba la pala después de jugar la bandeja. Como el movimiento de golpeo es muy lineal para que la pelota no rebote, va a finalizar a la altura del hombro izquierdo. En función de la velocidad de golpeo de Alejandra, la pala llegará más o menos lejos. También podéis ver que cuando la pelota la golpea bien arriba de la cabeza para jugar a la zona lateral, el movimiento es ligeramente más descendente. La pelota va a rebotar, pero no nos importa, porque después de golpear en la zona de la reja o en la zona lateral, queda muerta de atrás en la pista. Por último, quiero dejaros dos consejos. El primero de ellos es, si la bandeja es un golpe con el que no quiero perder la red, no olvides salir corriendo hacia la red después de golpearlo. Además, es interesante que corras en la dirección donde has jugado la pelota, y no donde están los jugadores. Recordad que nosotros jugamos contra la pelota, no contra los rivales. Y en segundo lugar, si lo que quiero es volver a recuperar la red, va a haber un punto en el cual ya no me conviene bandejear y lo que debo elegir es dejar botar la pelota y jugar una salida de pared. Por eso es importante saber, lo primero, qué velocidad de piernas tengo y lo segundo, qué eficacia de bandeja puedo llegar a tener para poder decidir si debo bandejear o si debo dejar pasar la pelota. Bueno, padeleros, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya servido y que lo pongáis en práctica. Muchas gracias, Alejandra, por venir a darnos estos consejos. Yo les diría que un gustazo estar aquí, que otro día me invites y que practiquéis muchísimo, que no es fácil la bandeja. Así que nada, a darle caña. Ya sabéis que nos podéis seguir en Mejora Espacio Tu Padel, en @manumartin83 y bueno, la semana que viene vendremos con otro vídeo y ya sabéis, nos vemos en las pistas.